Muy buenas tardes a todos. Le damos las gracias por su presencia esta tarde. En lo personal me siento un poquito nerviosa, la verdad me da miedo estar aquí sentada junto a Jorge Volpi. Él es un escritor que yo admiro mucho, del cual he leído pues no todas, pero sí la mayoría de sus novelas. Y preparé esta tarde un escrito acerca de la novela que estamos presentando el día de hoy, que es su última novela, La Tejedora de Sombras, que fue publicada el año pasado y que fue ganadora del Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América 2012. Voy a leer este texto y después de cederle la palabra a él, me gustaría pedirle también un espacio para hacerle algunas preguntas sobre la novela. Roland Barthes, en su libro El grado cero de la escritura, dice que las máximas de La Rochefoucauld pueden leerse de dos maneras. Una, de forma independiente por citas, y la otra de continuidad, en una sola lectura. Para Barthes, la primera forma es la más deliciosa y afortunada. Es un proyecto que llama para el lector, para sí mismo. Mientras que la segunda parece ser un proyecto para el autor, donde el lector se encuentra con sus obsesiones como si fuera un monólogo cerrado, sofocante. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Barthes con Jorge Volpi? Hace días la relectura de una de sus novelas, El fin de la locura, donde Barthes es uno de los personajes, me llevó a la búsqueda de mis antiguos libros de este filósofo francés, y mientras leía el ensayo sobre La Rochefoucauld, se me ocurrió que pasaba lo mismo con las novelas de Jorge Volpi. Se puede leer cada novela de manera independiente, eligiéndolas en el orden que cada quien decida, pero cuando se tiene ya una visión panorámica de la mayoría de ellas, el sentido, al contrario de la lectura de La Rochefoucauld, lejos de ser sofocante, se vuelve fascinante. Quizá un poco angustioso, pero no por la obsesión del autor, sino por la ignorancia de uno como lector, ya que requiere de un vasto conocimiento de la cultura y el pensamiento europeos. Muchos críticos se han ensañado verdaderamente con las novelas de Volpi. Buscan a más no poder los errores que tiene, que si son aburridas, que si la estructura no es la apropiada, que si los personajes no tienen fuerza, etc. De verdad, incluso llegué a dudar de mi apreciación estética. Pero decidí que tampoco puedo dudar de mi intuición, de lo que me dice a mí la lectura, de lo que me provoca o a lo que me conduce. Llegué a la conclusión de que para leer a Volpi es necesario dominar su lenguaje, pensar que sus novelas apelan a las ideas y a las manifestaciones de la alta cultura con sus propios códigos, su simbología, sus antecedentes, y que es preciso, para una valoración cualitativa, conocer ese lenguaje y dudar de nuestro propio miedo a la ignorancia y al desconocimiento de ese mundo tan complejo y sofisticado. Por ejemplo, en términos musicales, a los que Volpi recurre también en sus novelas, es como querer calificar una pieza de música norteña en los mismos términos que la ópera o el jazz. Por supuesto que una persona aficionada a la cumbia, a la salsa, a la música grupera o a la norteña, encontrará muy aburrida una ópera de Wagner si no tiene los referentes culturales, ni estéticos, ni musicales necesarios para apreciarla en su verdadera magnitud. Por más virtuoso que sea el director, jamás interesará esta clase de público. Así pasa con la lectura de Volpi. Se ama la ópera de Wagner, se apasiona por el psicoanálisis y la ciencia, se explica la violencia y la oscuridad del alma más allá de los trillados temas del narcotráfico en la literatura mexicana, y se intenta explorar el interior del hombre, el inconsciente, ese vasto universo tan temido como desconocido, o no se amará sus novelas. La primera vez que leí a Volpi fue en una novela llamada El temperamento melancólico.
Hace unos meses la releí y puedo decir que fue un descubrimiento de aspectos que la primera vez me habían pasado de largo y que ahora me condujeron a relacionarla de alguna manera con La tejedora de sombras, como hablaba anteriormente de esta visión panorámica. La referencia, por ejemplo, a un grabado del artista alemán Alberto Durero, Melancolía 1, fuertemente relacionado con varios de los temas que le han obsesionado a Jorge Volpi: el arte, la ciencia, el comportamiento humano, el lado oscuro del hombre y sus fijaciones. Por otro lado, uno de sus personajes, el director de cine Karl Gruber, francamente hace referencia a Carl G. Jung, personaje de La tejedora de sombras, y su interés en la relación del arte con la vida real. En esta novela, los personajes son inducidos a comportarse de acuerdo a un discurso impuesto por este director de cine. Lo mismo pasa en la vida real. ¿Cuántas veces nuestro comportamiento no es sino el resultado de lo que se nos ha dicho que somos y de qué manera somos incapaces de darnos cuenta de ellos? Todos, de algún modo, somos el resultado del discurso de alguien más. El caso de La tejedora de sombras, novela que estamos presentando aquí esta tarde, no es la excepción. La tejedora de sombras nos relata la vida de una mujer del siglo XX, de principios del siglo, que es presa o víctima de un discurso psicoanalítico que la lleva a una relación destructiva durante toda su vida. Ni siquiera ella, siendo una mujer culta, educada, creativa, psicóloga, puede escapar a este discurso. En su juventud se aficiona a la lectura de los principales pensadores de su época, Nietzsche, Freud, Jung, y elige a Jung, lo prefiere sobre Freud para que le dé una respuesta a sus propias manifestaciones de neurosis. Cristiana sufre de depresiones, tiene visiones, siente una atracción obsesiva por un hombre casado y para ello recurre a la terapia del prestigiado psicoanalista suizo. A lo largo de la novela se relata la relación de estos amantes y cómo se fue articulando durante 42 años, en los cuales se establecen una codependencia producto de su identificación con las ideas propuestas por Jung en su libro Psicología del inconsciente. Como ya lo había expuesto Volpi en su libro Leer la mente, el discurso literario es percibido por el cerebro humano en los mismos términos que percibe las experiencias reales. El lector de ficción tiene a su alcance de esta manera muchos más recursos para su desarrollo psíquico, pero también es susceptible de enajenación, como sucedió con la propaganda nazi, por ejemplo, y que también, por cierto, ha explorado en otro de sus libros más significativos sobre el alma humana, Oscuro, Bosque Oscuro, donde recrea el lenguaje del exterminio y la mencionada enajenación. En la novela La tejedora de sombras, cuando los amantes se conocen, establecen inmediatamente sus puntos de interés en común, que son el gusto por la lectura de Herman Melville y la lectura de Carl G. Jung, a quienes ambos admiran y que serán precisamente la columna vertebral de su relación. Por un lado, al someterse al psicoanálisis de Jung, adoptan las ideas propuestas por este en su libro Psicología del inconsciente, libro de cabecera de Cristiana y que en una ocasión ella misma le regala a su amante. Los arquetipos del inconsciente colectivo propuestos en este libro impactan de manera significativa a ambos amantes, ya que en palabras de Cristiana, Jung era el único que parecía capaz de darle sentido a sus visiones y a su angustia sin tener que hablar de sexo y de heridas infantiles. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias a Claudia por muchas cosas, esta presentación e interpretación del libro, por haberme invitado acá a los Mochis. En algún momento parecía que era casi imposible que llegara el día de hoy, después de varios percances y presentaciones, pero finalmente estoy aquí, estoy muy contento de estar por primera vez en los Mochis. Me gusto que estén. ¿Se escucha bien? ¿Mejor aquí? Bueno, no voy a repetir todo.
cierto, el agradecimiento, bueno, a ustedes por estar aquí esta tarde y a Claudia por sus palabras y por haberme invitado a Los Mochis. Estar aquí por primera vez me da realmente mucha alegría. Bueno, contaría solo un poco más en torno a esta novela y sobre todo a los personajes de esta historia que Claudia ya desmenuzó muy afinadamente. Imagínense ustedes, la historia ocurre a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y se va a prolongar hasta 1967. Es una historia muy larga que tiene sobre todo dos protagonistas, o quizá, como él dice el chiste, en todas las parejas en realidad hay tres personas, ¿no? Un hombre, una mujer y el psicólogo. Y exactamente eso es un poco lo que sucede. Es una época en donde estamos todavía mucho antes de que las mujeres hayan protagonizado una de las revoluciones más importantes del siglo XX, esa revolución que les da un lugar mucho más equitativo en la sociedad, mucho más cercano al papel que tienen los hombres. Todavía no hemos llegado a esa igualdad absoluta, las estadísticas siguen diciendo que a trabajos iguales las mujeres siguen siendo siempre peor pagadas, pero se ha avanzado muchísimo si lo comparamos con lo que ocurría justamente hace un siglo, donde las mujeres apenas podían estudiar en las universidades, donde las mujeres se esperaba que se dedicaran solo a las labores propias de su sexo, como decía justamente esa especie de consigna machista, cuando las mujeres no podían votar. Esta es la época en la que nace Cristiana. Cristiana es una joven muy guapa, muy inteligente, que además nace en un ambiente privilegiado. Su padre era profesor de medicina en la Universidad de Harvard. Además ella era la consentida de todos los hermanos, con lo cual se esperaría que tendría una carrera profesional a la altura de su talento y de su energía, pero no ocurre exactamente así. Desde niña, Cristiana tiene constantes depresiones. También se dice que sobre todo más que la madre, la ama de llaves o la nana, la castigaba constantemente, encerrándola en el closet, en el armario, y dejándola ahí muchas horas, donde ella pues tenía una especie de alucinaciones. Pero en cualquier caso era una niña muy guapa, muy vivaz, muy inteligente, que muy pronto querría haber estudiado medicina como su padre. Su padre, que la adoraba, sin embargo, en esa época le impidió por completo estudiar medicina. Que ya se admitían mujeres en las universidades, y en unos cuantos casos se las veía mal. Imaginen ustedes que se las veía como si fueran mujeres que no se iban a casar, como mujeres fáciles, solamente por estudiar en una universidad como Harvard. Entonces no le permiten estudiar ninguna profesión, y aún así ella se dedica a dos cosas para las que tiene un talento especial. Por una parte, a estudiar dibujo, pintura, escultura y grabado, que es lo único que le permiten entonces, que parecía apropiado para una mujer. Y por el otro, ella, con su curiosidad intelectual de la época, se interesa en la psicología, justo porque ella tenía estas depresiones, porque se sentía constantemente maltratada, porque tenía esta especie de alucinaciones o de visiones. Se dedica a leer los textos traducidos por primera vez muy tempranamente de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung y de otros psicoanalistas que apenas están apareciendo por primera vez en inglés en Estados Unidos. Cristiana, como les digo, nace en Nueva Inglaterra y vive durante todos estos primeros años ahí en Boston. Un libro va a cambiar completamente su vida y la vida de su entorno. Ella encuentra un libro del psicoanalista suizo Carl Gustav Jung y queda absolutamente prendada de sus teorías, y luego va a estar también prendada del propio Jung.
Para este momento, Cristiana, como se esperaba, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se casa con un muchachito de buena familia. Se espera que va a ser una familia tradicional. Él se va a la guerra, los dos son muy jóvenes, y él en la guerra pues, va a sufrir enormemente, como todos estos jóvenes que fueron a la Primera Guerra Mundial. Pensaron que iba a ser algo heroico, divertido, y termina siendo una tragedia espantosa. Regresa de la guerra en 1918 y está completamente devastado, se siente terriblemente mal, y el matrimonio entre ellos dos muy rápidamente empieza a naufragar, precisamente por esta incomprensión que de repente hay entre estos dos jóvenes que en realidad apenas se conocen. Cristiana entonces empieza muy pronto a tener amantes, entre ellos algunos que luego van a ser muy ilustres. Chaim Weizmann, que luego se va a convertir en el primer presidente del Estado de Israel, va a ser uno de sus amantes. Otro va a ser un joven apellidado Murray, que va a ser importante no porque sea uno de sus amantes, sino porque le va a presentar a su hermano mayor llamado Henry, a quien le decían Harry. Henry Murray era para entonces un médico recién egresado también de la Universidad de Harvard, recién casado con una señorita también de alta sociedad, muy rica, y los dos se encuentran en varias reuniones familiares y de inmediato quedan prendados el uno del otro. Y Cristiana comparte con él su lectura de Jung y sobre todo una de las ideas principales de Jung en esa época, la idea de expresada, digamos, en términos coloquiales, de que uno en realidad puede encontrar a su media naranja, de que en términos de Jung uno puede encontrar, siendo mujer, a su animus, es decir, al hombre que ella tiene como ideal en otro, y un hombre también podría encontrar a la mujer ideal para él, que sería su ánima. Y muy pronto Henry y Cristiana empiezan a darse cuenta de que ellos creen ser el ánimo y el ánima el uno del otro. Pero la situación empieza a ser muy complicada. Tienen ustedes que los dos están casados y que incluso ya como parejas se han hecho amigos. Tan amigos que las dos parejas, Cristiana y su marido, Henry y su esposa, deciden irse a estudiar el doctorado todos juntos a la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Y allá pues conviven todo el tiempo, pero el amor y la pasión empieza a desatarse entre Cristiana y Henry. No saben realmente qué hacer. La tensión sexual es enorme, la tensión amorosa es enorme con las dos parejas de amigos. Imagínense usted, seguramente a más de uno le habrá pasado que en realidad está enamorado o enamorada del novio de la mejor amiga o del novio del mejor amigo, pues así exactamente. Y como no saben qué hacer, Henry decide ir y consultárselo a Jung, a este hombre que inspiró justamente sus lecturas, ir a Suiza y someterse a él como paciente y saber qué es lo que quiere hacer con su vida. Viaja entonces solo Henry a Suiza, se encuentra con Jung, empiezan a hablar de temas psicológicos. A Jung le interesa mucho lo que Murray, que es más joven, empieza a decirle, pero finalmente él no se contiene y le cuenta lo que está pasando. Está enamorado de una mujer casada con uno de sus amigos. Y Jung le dice: ningún problema. Lo que tienes que darte cuenta es que hay mujeres que existen para casarse con ellas, para que críen a tus hijos, y hay mujeres que están hechas para inspirar a los hombres a que se conviertan en grandes hombres. Al parecer tú estás casado con la mujer que debe de criar a tus hijos, y Cristiana es la mujer que te va a inspirar a ti. Lo que yo te recomiendo, le dice en palabras a Cristiana, es que las tengas a las dos, porque son complementarias.